nombre es Luis Jesús Hernández y les voy a hablar sobre la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Los pensadores más importantes de la Ilustración fueron Voltaire, John Locke, Rousseau, René Descartes, Montesquieu, David Hume y Denis Diderot. Y los países en los que se desarrolló la Ilustración fueron en Alemania, Inglaterra y Francia. En Inglaterra, la Ilustración duró desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. En Francia, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y en Alemania, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. La Ilustración en Francia. Movimiento cultural europeo que se desarrolló desde el principio del siglo XVIII hasta el inicio de la Revolución Francesa. Francia conoció más que ningún otro país un desarrollo sobresaliente de estas ideas y el mayor número de propagandistas de las mismas. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía y construir un mundo mejor. La Ilustración en Inglaterra. La Ilustración inglesa fue algo menos espectacular que la francesa en resultados y figuras intelectuales, aunque bastó para ser una fuente de inspiración para la Ilustración en Francia y sus grandes representantes forman en punto de reflexión, debido a las grandes ideas científicas de Newton y Robert Boyle y los pensamientos filosóficos de Locke. Pero el punto de reflexión inglés, además de situarse en la experiencia y la renovación, que es la búsqueda de un Dios principal y la moral humana. La Ilustración en Alemania. En el siglo XVIII, Alemania avanza por las sendas del capitalismo, pero al lado de Inglaterra y Francia. La Ilustración se representa también en Alemania. Al principio, los ilustrados alemanes son poco autóctonos. En la filosofía, en la Biblia y en la ciencia se nutren de ideas elaboradas en Inglaterra, Holanda y Francia. Características de la Ilustración. El racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. La búsqueda de la felicidad. La creencia en la bondad natural del hombre. El hombre es bueno por la naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. El laicismo, corriente ideológica que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y especialmente la del Estado, de toda influencia religiosa o eclesiástica. El enciclopedismo, conjunto de doctrinas profesadas por los autores de la enciclopedia, publicada en Francia a mediados del siglo XVIII bajo la dirección de Diderot. Liberalismo, doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Los pensadores más importantes de la Ilustración. Voltaire. Fue un escritor, historiador y filósofo que perteneció a la masonería y a la figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. Una de sus frases más famosas es: la idiotez no es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que la sufre por ella, sino los demás. John Locke. John Locke fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Una de sus frases es: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Rousseau
Fue un polímata suizo francónomo. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo y músico, botánico y naturalista. Y aunque definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración. Una de sus frases es: la razón nos engaña a menudo, la conciencia nunca. René Descartes. René Descartes, también llamado Renatus Cartesius, fue un filósofo matemático y físico francés considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Una de sus frases es: no ser útil a nadie equivale a no valer nada. Montesquieu fue un filósofo jurista francés cuya obra se desarrolla en el contexto, movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Una de sus frases es: para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. David Hume. David Hume fue un filósofo, economista e historiador escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Hume afirma que todo el conocimiento se deriva en la última instancia de la experiencia sensible. La razón es esclava de las pasiones. Denis Diderot fue una figura decisiva de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés. Reconocido por su empuje intelectual y su erudición, por su espíritu crítico, así como su excepcional genio, marcos hitos en la historia de cada uno de los campos en los que participó. Sentó las bases del drama burgués en teatro, revolucionó la novela con Jacques de Le Fatalit. Solo hay una pasión, la pasión por la felicidad.